pero yo ya medio que lo había planteado el otro día, este es X1, X2, pero posiblemente en las restricciones no le entienden. A ver. Bueno, vamos a ver si podemos terminar esto hasta mañana y entrar a la otra unidad. ¿Ya? A ver, ¿dónde está la presentación? Ay, no veo la presentación. Un ratillo, parece que la presentación se ha cerrado. A ver. A ver. Ya. Y hay que abrirla así, no queda otra. Ahora sí. Bien, entramos, ahora sí. Bien, vamos a entrar a un método que es simple, pero se denomina método simple con penalización, ¿ya? Y lo que habíamos visto anteriormente era generalmente los casos de maximización en que todas las restricciones tenían menores iguales y solamente se introducía variables de holgura. Hoy vamos a ver cuando ya en un programa en este caso, tenemos las restricciones son variables, pueden ser menores, iguales, mayores, iguales. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en esos casos. ¿Ya? Bueno. Bien, esta presentación es del ingeniero John Soria. Él siempre daba esta materia de investigación de operaciones. Entonces, en estas presentaciones que él daba en esta materia, en este caso, por ejemplo, habíamos visto programas que tienen que ver con que las restricciones ya no son iguales, pueden presentar igualdades y, como habíamos dicho, mayores o menores iguales. Y a veces no todas tienen solución, ¿ya? Entonces, aquí menciona todo aquello que acabo de explicar. Y cuando son mayores o iguales, ¿ya? Se añaden variables artificiales. Es decir, de que estas se constituyen en un artificio matemático que permiten hacer de que las restricciones se conviertan en una igualdad. ¿Está claro hasta ahí? Ya, cuando vimos el método simple para caso de maximización, en que las restricciones, todas ellas tenían el signo de menor o igual, ¿ya? Que fue lo más sencillo que vimos. En ese caso, donde tenemos menores iguales, se introducían variables de holgura. Pero cuando ya esto cambia, es decir, la desigualdad es mayor o es igual, se introducen variables artificiales que se constituyen en un artificio matemático para convertir estas desigualdades en una igualdad, ¿ya? Entonces, como dice acá, si el problema tiene solución factible, estas se convierten en variables no básicas. Pero, ¿qué son las variables no básicas? Las variables no básicas generalmente son las variables que se analizan en las restricciones. Por ejemplo, habíamos visto X1, X2. Esas son las variables no básicas. Y las variables básicas son aquellas que se introducen para efectuar que estas restricciones se conviertan en una igualdad. ¿Ya? No sé si se me entiende acá.
Cuando vaya mostrando un problema, ahí nuevamente voy a volver a repetir. Bien. O sea, en base a la introducción de variables artificiales y variables de holgura dependiendo del problema, ¿ya? Se elabora la primera tabla. Pero esta tabla, generalmente en este caso cuando se penaliza, ¿ya? Se efectúan modificaciones básicamente en aquellas restricciones, ¿ya? Entonces, este valor de penalización es un valor arbitrario, ¿ya? Este valor arbitrario, si es un caso de maximizar, se introduce un valor grande y negativo. Si es un caso de minimización, lo contrario, ¿ya? Por eso es de que habla de introducir valores, en este caso grandes, que se atribuye a la letra M, ¿ya? Algunos le llaman método de la M, ¿ya? Pero en realidad más se conoce como penalización. Aquí, como habíamos visto en los problemas de maximizar, en que todas las restricciones eran menores o iguales, habíamos introducido variables de holgura. Cuando tenemos de que una restricción es una igualdad, se introduce una variable artificial. Y si son mayores o iguales, se introduce una variable artificial y una variable superflua, ¿ya? Entonces, en este caso, Lucho, te queremos. se tiene de que las variables en la función objetivo, en la cual vamos a modificar, ¿ya? En base a las variables artificiales, se tiene que las variables de holgura, como las superfluas, tienen un coeficiente cero, que nuevamente lo voy a volver a repetir en su momento de explicar el problema. Y las artificiales son las que se penalizan. Con un valor grande y negativo, ¿ya? Si en caso de maximizar y en caso de minimizar con un valor grande positivo. Bien. Es decir, de que al efectuar estas correcciones en la función objetivo de acuerdo a las variables de holgura, artificiales y superfluas, generalmente la función objetivo tiene como valor 0. Y bueno, en este caso, en cambio las artificiales se le coloca la letra M, que es un valor arbitrario grande. Como dije anteriormente, puede ser negativo o puede ser positivo, dependiendo que se trate de maximizar o minimizar. Bueno, y de ahí, una vez de que se han efectuado esas correcciones en la función objetivo, introduciendo la letra M a las variables artificiales, es de que recién se construye la primera tabla y se procede como el método simple. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esta función objetivo. Y esta función objetivo es un caso de minimización. De tal manera de que las restricciones tenemos una que es igual, otra que es menor igual y otra es mayor igual. Bien, habíamos dicho, vuelvo a recordarle, de que cuando existe una restricción que tiene una igualdad, ¿qué se debe introducir? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes? Una variable artificial. Muy bien. Si son menores o iguales, como hicimos Holgura. variable de Holgura.
Holgura, Muy holgura. bien. ¿Y acá? Esa es sobre la M que dijo. No me Se acuerdo. introduce una variable superflua y una variable artificial. ¿Y por qué se habla de que estas variables no básicas, ahora estoy hablando de las variables no básicas, ya, las variables no básicas son aquellas que son las que estamos analizando y que son aquellas que nosotros queremos encontrar qué valores deben tomar estas variables, ¿ya? Entonces, siempre lo analizamos dentro del primer cuadrante, es decir, por eso es de que x1 y x2 deben ser mayores o iguales a 0. ¿Está claro hasta acá, no es cierto? Bien. Y aquí tenemos una función objetivo y tenemos 3 restricciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, hay que colocar este problema de programación lineal en su forma estándar. ¿Esto qué significa? Aquí, en esta igualdad, se introduce esta variable artificial, es igual a 5. Bueno, en este caso ya hemos convertido esta restricción en una igualdad introduciendo una variable artificial. En esta otra, ya, se introduce una variable de holgura. Ya, entonces, x1 más x2 debe ser igual a 3. Y en la tercera, que es mayor o igual, se introduce una variable superflua más una artificial. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas variables hemos introducido? Una artificial en la primera restricción, una variable de holgura en la segunda restricción y 2 variables en la tercera restricción, que hacen un total de 4. Es decir, de que hemos introducido 4 variables básicas. Y las no básicas, habíamos dicho que son aquellas que queremos encontrar los resultados que puedan optimizar, ya sea maximizando o minimizando la función objetivo. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Bien. Sí. Ya, gracias. Entonces, como dice acá, ya, esta función objetivo, como estamos introduciendo estas 4 variables, significa de que tenemos acá una artificial, ya tenemos de que las variables de holgura y la superlúa en este método de penalización tienen como coeficiente el valor de 0. Entonces, más 0 y menos 0 de esta de acá. ¿Ya? Y las variables artificiales A1 y A2, en un caso de minimización, se introduce, en este caso, el valor de m positivo. Si fuera maximizar, sería menos m. ¿Ya? Entonces, el m es un valor arbitrario grande que le podemos dar para resolver este problema. Bien. Espero que se hubiera entendido. ¿Ya? Entonces, de estas restricciones, ¿ya? De estas restricciones que son 3, nosotros despejamos las variables artificiales. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son, digamos, lo que se ha hecho con esta restricción, aumentar esta variable artificial. Y a la segunda restricción, la holgura, ¿no? Y a la tercera, una superflua y una artificial. Bien. Entonces, como ya expliqué, si es minimizar, se introduce un valor m positivo. Si fuera maximizar, menos m, y minimizar, más m. Estaba chipando, ¿ya?
Bien, y ya habíamos dicho, ¿no? De que tanto la holgura como la superflua siempre tienen un coeficiente cero en la función objetivo. Entonces aquí hacemos una operación, ¿ya? En las restricciones que tienen las variables, en las restricciones que tienen las variables artificiales. En este caso, ya la primera y esta otra restricción, ¿ya? En realidad, esta vendría a ser la tercera restricción, ¿ya? Si vuelvo para atrás, aquí hay un error, ¿ya? Pero en realidad para nosotros es la tercera, esta de acá, ¿ya? Esta es la primera restricción que tiene esta variable artificial. Y la tercera restricción tiene la superrúa más artificial. Dice, Entonces, ¿sí? ¿por qué esa superrúa o algo así creo que es negativa? O siempre Porque eso es lo que se efectúa en el caso de introducir variables artificiales y superfluas cuando la restricción es mayor o igual. o sea, siempre tiene que ser negativa cuando van juntas con la artificial. Exactamente, es menos la superflua más la holgura, ¿ya? Siempre, Ya, listo. cuando es mayor o igual. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí, les decía, este es un error, es L3, pero no lo vamos a enojar por eso, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo es de que se está despejando de la primera y la tercera se despeja la variable artificial A1 y la A3. Es decir, que X1 y X2 pasan al segundo miembro de esta igualdad a restar lo mismo que en la tercera. Y esta que está restando pasa a sumar. Entonces hemos despejado las dos variables. ¿Listo? Y al despejar estas dos variables artificiales, se introduce en la función objetivo, donde se ha penalizado con M. ¿Ya? Entonces, fíjense, donde había la variable artificial A1, se reemplaza por el resultado de la igualdad que tiene el segundo miembro, lo mismo que en la variable artificial A3. Bueno, hasta aquí vamos a parar y vamos a volver a explicar lo mismo en el Excel. ¿Listo? Para que ustedes vayan siguiendo. Bien. Cuando yo les envié el otro, recién estaba empezando a elaborar esto. Entonces, este es el problema que está planteado en esa presentación, donde acá se aclara claramente lo que se debe introducir en cuanto a las variables, holgura, artificiales y la superflua. Entonces, acá vemos de que en estas expresiones introducimos una variable artificial, le coloco el coeficiente 1, ¿ya? Porque en el Excel no lo puedo dejar así y directamente colocar a 1. Lo necesito, pero se sobreentiende de que esta variable que está en la presentación tiene como valor la coeficiente de la unidad. Dice, ¿no está mostrando el Excel? Ah, pensé que estaban bien. No he hecho cambio. Gracias. Mil gracias. Ahora sí. Hola. Sí, ahora sí. Ya, gracias. Bien, este es el problema, ¿no? Entonces, aquí hemos introducido una variable artificial A1 y les decía de que en les hay que colocar el valor, ¿ya? Entonces, tiene como coeficiente de la unidad esta variable artificial. En la segunda, en esta de acá, entra una variable de holgura. Bueno, yo aquí estoy usando la expresión 1 a 1.
puede ser que en la presentación esté con otros valores. Voy a disculpar, voy a tomar un vaso de agua. Ay, joder. Bueno, van a disculpar. Entonces, lo que he hecho acá en el Excel, lo he ido ordenando, ¿no? Entonces aquí entra la primera variable, aquí la holgura, ¿ya? Aquí la superrúa con -1, ¿ya? Y la tercera variable, o la segunda variable artificial con A3 que corresponde a la tercera de la expresión. Bueno, entonces, lo he tratado de ordenar. Entonces, cuando yo ordeno esto, ya en esta forma, ustedes van a poder visualizar que vamos con la primera variable artificial, aquí la holgura, y la superrúa que corresponde a la tercera. ¿Ya? Ahí está acá. Pero aquí hay algo que van a tener mucho cuidado. Nos dice claramente que las variables, esta de acá, como esta otra, ¿ya? En la función objetivo tienen como valor el 0, ¿ya? Entonces, aquí dice clarito. Introduciendo coeficiente, las variables de holgura y superrúa tienen como coeficiente el valor 0. Lo que yo he hecho acá es ordenarlo, nada más, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Entonces, aquí estamos aclarando. 0 esta, 0 esta acá, ¿ya? Menos las variables artificiales. Como estamos minimizando, entonces en vez de 1, penalizamos con un valor grande en caso de minimizar y en caso de maximizar un valor grande pero negativo. Entonces introducimos la letra M, ¿ya? Que es un valor cualquiera que nosotros podemos asumir, pero que es grande, ¿ya? Y habíamos llegado de que se despeja A1, esta variable de acá, ¿ya? Como esta otra variable de la restricción 1 y 3. Entonces hacemos ese despeje, ¿ya? Llegamos a esto de acá, y introducimos estos valores, esto, ¿en dónde? Acá, ¿ya? En esta, donde está la variable artificial A1 y 2, proveniente de despejar esas variables de las restricciones donde se tienen las mismas. Entonces, fíjense, introducimos hasta acá, está con corchete, ¿ya? Lo mismo acá para la variable artificial 3, ¿ya? Y aquí lo único que hacemos es ordenar en función a aquellas variables que sean iguales, es decir, de que factorizamos. Por otro lado, este valor yo puedo asumir 200 si yo deseo, puedo asumir el valor de 300, o puedo asumir un valor grande, ya es arbitrario. Pero para no hacerlo tan grande para las operaciones, suficiente 100, ¿está claro? Pero ustedes pueden asumir, de tal manera que en este yo lo he puesto con amarillo para que si quiera penalizar más grande, igual, un valor mayor, lo puede hacer. Bien, entonces, si M es 100, ¿ya?
Entonces va a pasar a multiplicar lo que está dentro del corchete y lo mismo en donde está la variable artificial 3. ¿Ya? Acá. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es factorizar aquellos que sean comunes con la variable x1. Bueno, después de hacer las operaciones, por ejemplo, 100 por 5, 500, más por menos 100 de x1, más por menos 100 de x2. Y lo mismo pasa acá. 100 por 12, 1200, más por menos 100 y así sucesivamente. Entonces, factorizamos todos aquellos que tienen la variable x1. Por ejemplo, 5, tenemos 1, menos 100, el otro término. Y en este otro lado tenemos menos 100. Entonces aquí están factorizados, ¿ya? Y que tienen como común la variable x1. Y lo mismo hacemos con x2, ¿ya? Entonces 1 menos 100 y acá menos 300 que tienen como variable común la x2. Bueno, seguimos ordenando y después quedan solamente los que no tienen variable. En este caso 500 y acá 1200 y la variable superflua al multiplicar por m acá tenemos este valor de 100 por S3 nos da 100 S3 por este valor de acá. Bien. Haciendo las operaciones correspondientes, aquí sería menos 200 más 5, 195. Aquí 399 negativo y 1200 más 500, 1700 nos queda. ¿Listo? Bien, ahora voy a volver allá atrás de nuevo a la presentación. Yo creo que ya se entendió esto, ¿ya? Y un ratito vamos a hacer cambio. A ver, stop sharing. Y nos vamos a la presentación. Bien, esto ya habíamos explicado, se hacen las operaciones. Y como dice acá, ¿no? El valor de m puede ser suficientemente grande, ya, por ejemplo, puede ser 100, 1000, bueno, cualquier valor arbitrario, ¿no? Y acá le atribuye el valor de 100, ya, y aquí ya directamente establece su reemplazo, ya, y llega a esta expresión que también hemos llegado nosotros. ¿Ya? Pero lo que no les mostré ya es de que los valores que están en este lado de la igualdad pasan al primer miembro de la igualdad con signo cambiado y dejamos el valor que no tiene variables al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces aquí de aquí ya se puede elaborar la primera tabla inicial. ¿Ya? Entonces, aquí, en la primera tabla que se construye, ¿ya? De la función objetivo tenemos dos variables no básicas que son x1 y x2, ¿ya? Y esta es la función objetivo. Si, fíjense, aquí no sé por qué el ingeniero John Soria le puso -1, porque si le damos el valor de 100, 2 por 100 sería 200, -1 generaría el valor de 199, aquí debería haber sido -5, porque 2 por 100, 200 menos 5 nos daba el 195
que tiene la función objetivo. Aquí 4 por 100, 400 menos 1, está bien este. ¿Ya? Entonces, bueno, y se introduce las variables básicas, ¿ya? En este caso, las variables básicas vienen a ser, como son 3 restricciones, entran las variables artificiales y la holgura, no la superflua, ¿ya? Vuelvo a explicar de nuevo. Aquí yo sé que ni idea tienen de dónde salió el 1 menos 1. Entonces, vamos a irnos al Excel donde hay continuación, ¿ya? Bien. ¿Cuánto hay de tiempo? Ahí, ¿no? Por lo menos que lleguemos a la primera tabla. Bueno, yo les decía acá, ¿no? Y habíamos llegado a esto. Y les decía de que si le damos el valor de 100, 2 por 100, 200 menos 5 nos genera este valor. Si aquí le doy de 100, 4 por 100, 400 menos 1 me genera este valor. ¿Ya? Y acá tenemos el valor de menos 100S3. Entonces sería menos 1 por 100 menos 100 y la variable superflua, ¿no? 17 por 100, 1700. O sea, esta sería la función colegida. Y se llegaría a, como les decía, las variables básicas, en este caso, sería esta variable, la de holgura y la artificial, ¿ya? No se introduce la superflua. ¿Está claro, jóvenes? Bien. Entonces, hay algunos docentes que les gusta enseñar con esto, ¿no? Donde para algunos va a ser una chipadera. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tendría que, bueno, si yo le doy 100, 2, 4 por 100, sería este el valor mayor. Entonces, para evitar esa confusión que trae esto, ¿ya? Y considerando lo siguiente, con respecto a los valores de U, fíjense, sale de la celda E10. Y esta celda E10 es nada más que las restricciones en su forma original, ¿ya? Es decir, esto, que están ordenadas. Y que están ordenadas tal como está en la tabla, que sería X1, X2, ¿ya? La variable artificial, la holgura, la superflua y la variable artificial 3, que está en la tabla, ¿ya? 1, 2, si ustedes ven, está en forma ordenada. Entonces, estos valores ya son de la restricción en su forma original, esto, ¿ya? Estos coeficientes, ¿listo? Entonces, aquí se sobreentiende, ¿no? De que, por ejemplo, aquí, bueno, para algunos puede ser un problema esto. Se sobreentiende que esto es ser, por eso es que no es necesario representarlo. Aquí, esto de acá sería 0 la superflua. Entonces, es eso lo que se hace, ¿no? Y esta de acá, igual. ¿Listo? Bueno, les decía, voy a colocarla en forma ordenada. Aquí, por ejemplo, esto sería de la siguiente forma, ¿no? Todo número multiplicado por 0 no afecta en nada.
Entonces, lo mismo acá. Y ahí aquí lo mismo también. ¿Listo? Bien, entonces 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 y hasta 5. Esos valores se introducen en esta tabla. ¿Ya? Para la primera expresión, para la segunda y la tercera expresión, ¿no? Donde el lado derecho, ¿ya? El lado derecho de estas expresiones representan estos valores. ¿Ya? Entonces, son estos valores y esos son los que están en este lado de nuestra tablita. ¿Ya? Entonces, lo que yo dije, si me pongo a enseñarles por 4m-1, que era lo que yo al inicio hacía, era complicarse. Mejor es nomás, ya lo penalizamos a m con el valor de 100. Yo les decía, por ejemplo, si le pongo valor de 200, ¿ya? Directamente aquí ya bota los valores. ¿Ya? Pero no nos vamos a complicar la vida, trabajemos con 100, tal como ustedes lo tienen en el texto. Y tenemos nuestra tabla inicial. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra tabla inicial, que viene a ser esta de acá. La primera también, pero no le veo. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra tabla inicial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Bueno, vamos a tener que cortar porque ya me está quedando menos de 1 minuto y volvemos a la -4. ¿Listo?